video vamos a tratar de explicar de una manera rápida y sencilla así la derivada a través de la geometría. Aquí tenemos esta gráfica que representa la circunferencia así, y esta recta es la recta tangente, ¿sí? Por geometría plana nosotros sabemos que la recta tangente es la recta que toca en un punto y solamente un punto, ¿sí? A la circunferencia, y ese punto se llama punto de tangencia. Y la recta tangente es perpendicular al radio en ese punto de tangencia, ¿sí? Esa es una definición de tangente. Pero, ¿qué pasa si vemos esta gráfica? Aquí vemos cómo vemos la curva de la función, esta de azul, y vemos la recta tangente, esta de color verde. Vemos que la recta toca en un punto a la curva, en uno solamente punto, que es el punto P, pero después la corta en el punto Q, ¿sí? Entonces, la definición de la recta tangente ya aquí no se aplica, ¿sí? Para esta gráfica. Entonces, lo que vamos a tratar en este video es de tratar de encontrar una definición de la recta tangente que se aplique a todas las curvas, ¿sí? Entonces, para ello nos vamos a apoyar en el concepto de límite, y dentro del límite pues tenemos el incremento, ¿sí? Cuando la variable independiente x, ¿sí?, pasa de x1 a x2, la cantidad que se le suma a x1 para obtener x2 se llama incremento, y se denota por este triangulito que es la letra griega, ¿sí? Que quiere decir delta, ¿sí? Aquí se lee delta x, delta y. Esta gráfica, ¿sí? Bueno, antes de empezar ahí, el punto, la secante, esta es la secante, ¿sí?, que corta a la curva, ¿sí?, en el punto P y en el punto Q. Tenemos la gráfica o curva aquí de la función, que es la de color azul, y vemos la recta tangente que toca en un punto, ¿sí?, a la gráfica, en el punto P. El punto P es un punto fijo y el punto Q va a ser un punto movible, ¿sí? Entonces, vamos a apoyarnos en lo siguiente. Delta x es igual a x2 menos x1, ¿sí? x2 es igual a x1 más delta x, ¿sí? Delta y es igual a y2 menos y1, y delta y es igual a función de x2 menos función de x1, ¿sí? Nosotros sabemos que y es igual a función de x, y si y es igual a función de x, entonces y2 es igual a función de x2, y1 es igual a función de x1, ¿sí? Aquí la variable dependiente y está en función de la x, ¿sí?, con respecto a x, por eso por matemáticas podemos deducir esto. Bueno, la pendiente, ¿sí?, la pendiente de la recta secante PQ es igual a elevación entre recorrido. Y esto es igual a delta y entre delta x, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta secante PQ es igual a la elevación, ¿sí?, entre el recorrido, y la elevación es delta y, el recorrido es delta x. Entonces, la pendiente de la recta secante PQ es igual a delta y. ¿Cuánto vale delta y? Aquí está, función de x2
menos función de x1, ¿sí? Entre delta x, ¿cuánto vale delta x? x2 menos x1, ¿sí? Delta x, ¿cuánto vale delta x2 menos x1? La pendiente de PQ es igual a la función de x2. ¿Cuánto vale x2? x1 más delta x. x1 más delta x menos función de x1. Todo esto entre x2 menos x1, x2 menos x1 equivale a delta x. ¿Sí? Bueno, esto no representa así, pero es la pendiente de la recta secante. Vamos a apoyarnos en la siguiente gráfica para tratar de explicar mejor esto. Esta gráfica que tenemos aquí es similar a la anterior, ¿sí? Entonces aquí tenemos el punto P con coordenadas x1, función de x1, el punto Q con coordenadas x2, función de x2. Y hay que recordar que el punto P es un punto fijo y el punto Q es un punto movible, ¿sí? Entonces, a medida que el punto Q se aproxima al punto P, la diferencia entre x1 y x2, ¿sí? ¿Sí? La diferencia entre x2 y x1 se hace cada vez más pequeña, ¿sí? x2, x1, x2, x1, x2, x1, x2, x1, x2 y x1. Entonces lo que quiere decir es que x2 tiende a x1, ¿sí? Y podemos decir que delta x tiende a 0, pero no va a ser 0, ¿verdad? Porque si es 0, si delta x vale 0, nos vamos a quedar con un solo punto aquí en la gráfica y vamos a tener el mismo problema que al inicio. Entonces delta x tiende a 0. Cuando esto ocurre, la recta secante PQ, ¿sí? Esta es la recta secante PQ, gira alrededor del punto P, ¿sí? Entonces tiende al límite de la recta tangente, ¿sí? Bueno, dicho de otra manera, ¿sí? Aplicando la teoría de límites, la recta secante PQ, ¿sí? Es esta. La recta secante PQ tiene como límite, si es que este límite existe, a la recta tangente en el punto P de la curva, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa lo siguiente. Que la pendiente de la tangente es igual al límite de la pendiente de la secante cuando x2 tiende a x1, ¿sí? Y esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De la función de x1 más delta x menos función de x1, ¿sí? Esto entre delta x, ¿sí? Entonces aquí tenemos
La pendiente de la tangente, si la pendiente de la tangente es igual al límite de la pendiente de la secante, ¿sí? Cuando x2 tiende a x1, que es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de la función de x1 más delta x menos función de x1 entre delta x. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Bueno, esto no es más que la definición que andamos buscando de tangentes, y esta es la derivada. ¿Qué quiere decir? Que con esta expresión yo puedo calcular la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en cualquier punto de la gráfica. Bueno, aquí también conviene aclarar lo siguiente, que si la tangente, ¿sí?, es paralela al eje de las x, si la tangente es paralela al eje de las x, si la recta tangente es paralela al eje de las x, la pendiente de la recta tangente va a ser 0, por lo tanto su derivada va a ser 0. Y si la recta tangente es paralela al eje de las y, no va a tener pendiente, no existe la pendiente, por lo tanto su derivada va a tender a infinito. ¿Sí? Bueno, si f, esta curva es una función continua en x1, ¿sí? Acuérdense que la función continua es aquella cuando yo no despego el lápiz del papel, ¿sí? Entonces, si f es una función continua, ¿sí?, aquí en la curva azul, en x1, la recta tangente, ¿sí?, la recta tangente en el punto P a esa curva va a tener dos condiciones. La primera condición, la recta que pasa por el punto P, ¿sí?, la recta que pasa por el punto P con pendiente mx1, m pendiente de m de x1 es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de la función x1 más delta x menos función de x1 entre delta x, ¿sí? Y la segunda condición sería B. La recta x es igual a x1 si la recta x es igual a x1 si el límite cuando delta x tiende a 0 de la función x1 más delta x menos función de x1 entre delta x es igual a infinito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Como explicamos, si f es una función, la función es la de color azul, si f es una función continua en x1, entonces la recta tangente a la curva que pasa por el punto P con coordenadas x1, función de x1, va a tener dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? La primera, inciso A, la recta que pasa por el punto P con pendiente mx1 es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de función de x1 más delta x menos función de x1 entre delta x. Y la otra condición es cuando la recta x es igual a x1 si el límite cuando delta x tiende a 0 de función de x1 más delta x menos función de x1
entre delta x es igual a infinito. Lo que quiere decir todo esto es que si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces la recta tangente, ¿sí?, a la curva de la función que pasa por el punto P con coordenadas x1, función de x1, no existe.